Bueno, pues ya estamos aquí en esta nuestra primera entrevista en este canal de Magos y Medianos, por supuesto con algo relacionado con la literatura como no podía ser y trayendo a un buen amigo, ¿verdad, Elia? Sí, nosotros ya dijimos cuando empezamos con todo esto de Twitch que lo más probable era que dedicásemos el canal de Twitch a cosas que no tenían que estar completamente, absolutamente relacionadas con Tolkien y con el mundo mágico, que con eso ya teníamos bastante con Vagos y Medianos, y que nos gustaría hablar de los libros que nos gustaban, de otras series, bueno, otro rollo. Otro rollo que nos va, pero otro rollo. Y una de las cosas que más ilusión nos hacía era lo de las entrevistas a autores, hablar de libros que nos gustan. Entonces nos hemos estrenado por todo lo alto porque gracias a que es súper majo y que somos amigos, Kai47 o Bernard Torelló para nosotros y para todos los que hayáis leído el libro, pues ha accedido a venir. Entonces nos hace muchísima ilusión porque estamos aquí para hablar de El demonio de Armenios. ¡Chan, chan, chan, chan! Y yo creo que le puedes dejar entrar ¿Le a dejamos Bernard pasar ya. ya? Sí, yo creo que sí, para que Pues sufra con nosotros aquí. efectivamente, vamos a abrirle las puertas de Magos y Medianos a Bernat Torello. Ábrele las puertas. Muy Aquí está. buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, muchísimas gracias por invitarme y tengo que decir que, o sea, que no es ningún problema, ¿eh? Que lo pintas como si fuera aquí una gran cosa, o sea, no es ningún problema. Siempre estoy disponible para hablar de mi libro, o sea, eso no es ningún problema. Y muchísimas He, gracias por invitarme. Ha he venido venido a hablar de mi libro. totalmente. Sí, tal cual. No, sí, yo sé que tú accedes a todas las peticiones y te lo agradezco, pero es verdad que en otras circunstancias, a lo mejor, si no te conociese de nada, si no tuviésemos ninguna relación, no me habría atrevido yo a escribirte en frío, en plan, oye, que quiero que vengas a mi canal. Es más problema mío que tuyo, desde luego. O sea, quiero decir, Pero más. si no tuviésemos relación, te habrías leído el libro? Ah, a lo mejor no. Ah, a lo mejor no, es verdad, también tienes razón. Claro. Porque es verdad que hay muchísimos libros de fantasía actualmente, hay muchísima oferta, y por eso precisamente tiene tanto mérito el éxito que has tenido con tu primera novela, porque ha sido un exitazo. Has estado varias veces en el número uno de vendidos de Amazon, o sea, sé que has encabezado las listas de fantasía española. Y hay mucha oferta, o sea, hay muchos libros de fantasía disponibles, la gente podía elegir libremente, o sea, aquí nadie obligó a nadie a comprar el libro de Kai, no era en plan, no, es que como es famoso hay que comprarlo. La gente lo compró voluntariamente y ha sido número uno, o sea que bueno, que tiene un mérito tremendo para Sí, ha ser una. sido número uno en Amazon, FNAC, Casa del Libro y El Corte Inglés. O sea, bueno, O y en sea, los sitios FNAC, donde se vendía, ¿no? Realmente. claro, sí. Y en FNAC era, oye, en Amazon era muy complicado porque, claro, competir con los libros digitales es muy complicado porque, claro, son a un precio muy reducido, ¿no? Y recuerdo que justo la semana de la publicación el número uno era Harry Potter y la Piedra Filosofal en digital, que claro, en digital es menos de la mitad de lo que vale el Demonio de Arvenios. Y el Demonio de Arvenios, o sea, después de unos días ahí de rifirrafe, finalmente lo superamos y fuimos primero. Duramos poco, pero bueno, sí, sí. Sí, sí, una No, barbaridad. O pero sea, la gente súper bien que apoye de esta manera, ¿no? sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo que incluso se me llegó a ofrecer, o sea, lo que es en Amazon, cuando yo entraba y buscaba, me ofrecía el libro digital, pero luego realmente no estaba disponible. Me dejaba descargarme un capítulo como de muestra, pero el libro no Mm. estaba disponible. Y dije, bueno, pues me lo compro en físico, que casi prefiero tenerlo, ¿sabes? Así cuando nos veamos me lo puedes firmar. Y yo en ese momento que estaba en Tenerife, en ese momento estaba en Tenerife, me fui al Corte Inglés, que, o sea, los que sean de las islas saben que sitios para encontrar este tipo de cosas hay dos, o sea, y es muy difícil, o sea, a las islas llegan muy pocas cosas. Y fui al Corte Inglés y había dos ejemplares, o sea, quedaban dos ejemplares. Y dije, vale, pues uno es para mí. Y me lo llevé con su carta, con su mapa y con todo. Y encantada. Y además en la Apa. caja, Muy bien. sí, sí, súper bien. Y además yo estaba en la caja ahí en plan, pagando como diciendo, es de mi amigo. O sea, es como ahí como fardando, ¿sabes? En plan, conozco Ya, al ya, autor, ¿sabes? A la cajera le importa un pito. O sea, es que le importa ya. un pito, pero bueno. Pero yo estaba feliz y me lo leí en ese mismo viaje.
Me llevó leérmelo 3 o 4 días porque mis hijos me estaban incordiando, pero todo el mundo con el que hablo, y Paco aquí lo podrá corroborar, es un libro que se lee muy bien, que engancha mucho, que atrapa mucho y que se puede leer, o sea, prácticamente te pide que lo leas de corrido, ¿no? Porque es una aventura que no da mucha tregua al lector. Justo cuando estás reponiéndote de algo, ¡pum!, te ataca otra vez. Yo me imagino que Totalmente. Paco piensa lo mismo. Sí, sí, de hecho yo recuerdo que, fíjate, yo lo encargué para que me lo mandasen por Amazon porque normalmente suele tardar menos que incluso ir a la tienda, pero ese día por la mañana todavía no me había llegado, fui a dar una vuelta por el centro y lo vi tanto en la FNAC como en el Corte Inglés y fue como, pero yo ya lo he comprado y no lo tengo todavía. Y curiosamente, en cuanto estaba llegando a casa, estaba llegando el repartidor de Amazon y si el libro me duró 6 horas, pues 6 horas a lo mejor, 6 o 7 horas. Es verdad que yo leo muy rápido, pero sobre todo es lo que dice Elia, es un libro que tiene los tiempos muy bien marcados para que cada capítulo te deje con ganas de más. No hay ningún capítulo que diga, bueno, pues ahora me voy a parar, voy a ir a tomar algo. No, 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 o sea, quieres seguir leyendo y la verdad es que da bastante, o sea, a mí me da gusto cuando un libro te consigue atrapar de tal forma que quieres estar leyendo en cada momento que tienes en el día, si tienes tiempo suficiente para no hacer otras cosas que no sean de ocio, yo lo disfruto porque a mí me gusta mucho sumergirme en este tipo de libros. Muchísimas Sí. gracias a los dos. No, o sea, tenemos muchas cosas que comentar contigo. Lo que pasa es que no quiero entrar en el terreno de los spoilers hasta un poquito más adelante, porque a lo mejor hay gente que nos está viendo que no se lo ha leído. La verdad es que no estoy haciendo ni caso al chat. Buenas tardes a todos, lo siento. Se me olvida, estoy tan centrada, pero bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí y nada, ya están hablando de mi perro, ¿cómo no? Esto de los directos Es me que ha mata. pasado por ahí antes, sí. Sí, ¿Qué, ya, qué, ya, qué ya lo sé. remedio? Yo finjo que no le veo, pero el caso es que si alguno de los que nos estáis viendo no os lo habéis leído todavía, os avisaremos cuando entremos en el terreno de los spoilers, ¿vale? De momento vamos a seguir hablando de las características del libro. Y otra cosa que nos gustaría destacar es que nos ha parecido, ¿verdad, Paco? Que lo hablábamos ayer, Ujú. muy cinematográfico. O sea, nos ha parecido casi un guión de película. Creo que se podría adaptar muy bien. O sea, que no habría que quitarle nada. O sea, no le sobra nada. O sea, no hay ningún momento que digas, bueno, esto realmente te lo podrías ahorrar. Hombre, depende del showrunner, ¿no? Pero, o del director. Pero en principio es muy cinematográfico, sobre todo la parte de las coreografías y de la lucha. Y te queríamos preguntar si te habías inspirado en algo, o sea, si tenías influencia de videojuegos o de la serie Dragon Ball, que sé que te gusta mucho, porque las coreografías están súper detalladas. O sea, creo que si Paco y yo nos pusiésemos con el libro en la mano y cada uno fuésemos un personaje y fuésemos haciendo lo que el libro nos dice, nos daríamos de tortas. O sea, acabaríamos teniendo una gorda, ¿sabes? Una Seguro, buena seguro. bronca. Sí, a ver, realmente, a ver, Dragon Balls es una de las mayores influencias que tengo y he tenido y tendré, y esto es así, pero para la hora de las coreografías, como dices tú, realmente, a ver, es que mis personajes no se ponen a volar y a lanzar rayos de energía por las manos, ¿sabes? Entonces, no sé hasta qué punto es una influencia. Realmente... O sea, sí es una influencia para el estilo o para lo que yo quería escribir, que era una novela de acción, pero no al detalle de los combates. Yo creo que el detalle de los combates, bueno, he jugado muchos videojuegos, he jugado cosas como Assassin's Creed o For Honor, pueden parecerse bastante al rey de los combates. Y también me gustan muchísimo las pelis de acción, pero yo creo que más que nada era, me imaginaba a los dos personajes con las armas de cada uno de ellos, entonces cómo con estas armas sería la forma más eficaz de luchar. Puede parecer que es muy complejo, pero al final si le dedicas tiempo son cosas lógicas. Y quiero decir, si vas armado con una lanza, no intentarás golpearte a puñetazos, ¿sabes? Intentarás más bien, pues, atacarte desde cierta distancia, ¿no? Por decir algo. Si tienes una espada, pues a no ser que te acerques, no vas a conseguir nada, porque una espada es de corto alcance. Ujú. Y más las de mi libro, que las hice bastante cortas.
Entonces, más que nada era pensar qué era lo que tenía sentido y simplemente un combate que en el libro puede durar, no sé, 3 o 4 páginas y que en coreografía duraría 5 minutos, pues yo lo pensaba durante semanas. Esa es la diferencia, ¿no? Que al final yo dedicaba mucho tiempo a pensar eso y a yo mismo realizar en plan, vale, pues si te atacan por aquí, ¿cómo sería la mejor forma de detener ese golpe? O en la posición en la que está ese personaje, ¿cómo lo detendría? No sé, imaginarlo y escribirlo y ya está. O sea, tampoco no tiene más. No, es decir, para responder la pregunta, creo que no hay nada, ningún videojuego, libro, serie o película o lo que sea, que me haya, que me haya dado una clave a la hora de hacer los combates. Sí estoy influenciado por Dragon Ball, pero ya digo, es más una cosa de, bueno, pues quiero tener acción, pero no que los personajes vuelen. No, Ya. pero es verdad que no es baladí lo que comentas porque no mucha gente se... Yo he leído muchos libros que tienen muchísima acción, pero luego a la hora de los enfrentamientos pasan mucho más de puntillas. No Sí. puedes ver cómo es la pelea, simplemente te están diciendo cómo están haciendo. Y a lo mejor eso, o sea, que tú te hayas esforzado en hacerlo de esta forma le da una ventaja que otros libros no tienen y me parece que consigue eso, consigue que al final te estás imaginando la pelea en tu cabeza de tal forma que dices, joder, es que estoy viendo lo que está pasando. Y eso en general pasa con todo el libro. Me parece que es un libro que al final, sin ser excesivamente descriptivo, porque no me parece que sea un libro que recurra a páginas y páginas de descripciones de los lugares, es muy efectivo a la hora de ponerte en situación. Sí. Sí, sí, sí. Elia. No, que coincido con Paco, palabra por palabra. Bueno, por lo menos las palabras que he oído, porque a veces he cortado un poco, pero creo que lo he entendido todo. Sí, sí, yo Creo que también. lo he entendido todo y coincido. A ver, yo es que, o sea, las descripciones me gustan, pero en general la idea del libro es un libro muy corto. Tampoco quería abrumar con nada. Bueno, lo que más abruman son los combates, es lo que más hay, pero las descripciones, no hay muchísimas descripciones ni muchísimos diálogos tampoco, porque va al grano, va a lo que va el libro. Pero porque, no porque yo lo quiera o deje de querer, ¿no? Sino porque al final es como plantea el libro desde un principio. Y sí que es verdad que yo, a la hora de leer, he leído pocos libros que te describan la acción tan al detalle. Yo creo que sí que esto es lo que comentabas tú, Elia, de que quizá tengo como bueno, que es muy cinematográfico en ese sentido, quizá porque yo mismo lo disfruto muchísimo, este tipo de películas donde hay mucha acción, o sea, son las que a mí me gustan. Entonces... Bueno, no eres la primera persona que lo dice, que es muy cinematográfico. Ya un podcast que se hizo comentando del demonio de Arbenos también lo dijeron. Creo que sí que en general tengo la influencia esta como de películas de acción que quise plasmar un poco. Y quizá es lo que más destaca del libro porque es lo que dice Pau, que nadie lo hace. Pero bueno, no lo hice porque nadie lo hiciera, lo hice porque era lo que a mí me gustaba, ¿no? Lo que a mí me habría gustado leer en un libro y entonces pues lo hice así. Y si luego pues destaca por eso, pues mira, mejor. Pero bueno. Muy bien, o sea, el libro que te gustaría leer es lo suyo, ¿no? Que al final escribas algo que pienses a mí me gustaría leerlo, ¿sabes? Es lo No, más... no, yo leo mi propio libro y lo disfruto un montón, o sea, es una locura. Con cada escena digo en plan, ¡guau, qué guapo! Bueno, no sé, me siento muy orgulloso. Eso está Pero ¿qué bien, voy eso a está decir bien. yo? Vale, bien. Voy a seguir con esto, pero antes varias cosas. Nos comenta Gacomún Paco que el chat no se ve en pantalla. No es mi campo, o sea, no es mi jurisdicción, entonces te lo cuento a ti para que tú vayas mirando a ver. Vale. Y mientras comento que bueno, también nos ha preguntado, hay una chica que se ha conectado, bueno, creo que es una chica, se llama Shoka, entiendo que sí. Nos ha preguntado quién eras y le han respondido ya que eres Kai47 del canal de YouTube Kai47. Para los que no le conozcáis, y me extraña que todavía haya alguien, si os gusta la Tierra Media, especialmente la Tierra Media. También si os gusta Dragon Ball, Harry Potter, Assassin's Creed, tenéis ahí. Pero si os gusta la Tierra Media, el canal de Kai yo creo que es en castellano de lejos el mejor canal sobre Tolkien y la Tierra Media. Tiene vídeos Gracias. muchísimos, millones de todos los temas que queráis y además lo tiene desde hace muchísimo tiempo. O sea que prácticamente, o sea, creo que no hay nada que no haya tocado.
Así que si os gusta el mundo de Tolkien, es obligatorio visitar su canal de YouTube. Además, lo hace muy bien, porque narra las historias fenomenal, pone imágenes y es muy chulo. Y Gracias. ya, después de hacerte publicidad de YouTube, que no pensé que tendría que hacerlo, sinceramente. A ti no. Vamos a seguir porque estabas comentando que este es el libro que a ti te hubiera gustado leer y tal, y bueno, que a ti te gustan mucho las películas de acción. Yo sé que has comentado en tu canal, hiciste un vídeo hablando claramente de cómo escribiste El demonio de Arbenios, cómo surgió la idea, todo el proyecto desde el principio hasta el final, la publicación con Minotauro. No te voy a pedir que lo cuentes todo de principio a fin, porque para eso está tu vídeo, pero sí que me gustaría que hablases un poquito, unas pequeñas pinceladas de cómo surgió el libro, porque por lo que yo entendí, no es que te levantases un día y dijeses, quiero ser escritor. No, a ver, empecé a escribir en 2008, tenía 14 años, porque hacía muchas faltas de ortografía en el colegio, en la ESO, y mi padre me quería corregir dictados para que aprendiera, porque suspendía la asignatura de lengua castellana por faltas de ortografía. Y entonces empecé a escribir una novela simplemente para que él me lo fuera corrigiendo, pero eso me gustó muchísimo. A partir de ahí, bueno, aparte de que aprendí a no hacer faltas y a probar la asignatura, pues fui escribiendo siempre la misma historia, la reescribía y era una historia muy parecida a Tolkien, bueno, a la Tierra Media. Entonces, pasado unos años, dije en plan, no puede ser, me estoy copiando, ¿sabes? Voy a hacer mi propia cosa porque es que o sea, la trama no tenía nada que ver, pero había elfos, enanos, era muy rollo Tolkien, ¿no? Y Tierra Ya. Media, entonces era mi principal influencia y quería separarme. Y entonces decidí hacer El demonio de Arbenios, que lo pensé por primera vez en 2011, pero no lo empecé a escribir hasta 2013. Como que mi principal motivación era que se distinguiera de Tolkien. Por tanto, quise hacerlo distinto en cuanto... Para mí la manera más fácil de hacerlo distinto era no poner razas de fantasía, sino simplemente poner humanos. Y entonces Ujú. hice un mundo de fantasía, pero solo con humanos, y escribí el libro. Y entonces eso fue en 2013. En 2014 lo reescribí, pero entero, pero no llegó a publicarse, lo envié a distintas editoriales. Bueno, pues no hubo suerte. Y mucho más tarde, en 2016, empezó el canal de YouTube empezó a crecer y mucha gente, bueno, en unos directos lo comenté, entonces la gente me fue preguntando, cada vez me preguntaban más y sabía que había gente detrás que si yo escribía algo quizás se lo compraran. Así que dije, bueno, esta historia que yo quería escribir, que escribí en 2013 y reescribí en 2014, voy a volver a reescribirla ahora en 2018 para intentar publicarla, a ver si ahora se publica. Entonces la reescribí entera nuevamente en 2018 y en enero de 2019, que fue cuando la terminé, ya es cuando la envié a Minotauro, que como era la editorial de Tolkien en castellano, pues pensé que me lo publicaran ellos y hubo la suerte de que se publicó. Y ya está, esta es la historia. Y bueno, evidentemente me gusta muchísimo escribir, lo pasé súper bien y ahora estoy escribiendo más y ojalá, o sea, ojalá pueda dedicarme a escribir únicamente en un futuro. Es algo muy difícil, en España hay muy poca gente que lo hace, pero bueno, o ser escritor al mismo tiempo que hacer otra profesión como lo de YouTube, ¿no? Es decir, escribir siempre porque es que me encanta. Fenomenal, fantástico. Vale, nos han hecho un par de preguntas que son interesantes, sobre todo una. A ver. Dice Kili de Erebor, las peleas de libros son tan descriptivas que ahora tengo miedo de cruzarme con Kai por la calle. Entonces, entonces, esto me viene muy bien porque nosotros queríamos preguntarte. Recuerdo que en su día tú nos dijiste, cuando leáis Kai no penséis en mí, no soy yo, ¿vale? Eso es muy difícil, porque claro, si le hubieses llamado Juan, pues no estaríamos, no estaríamos en esta tesitura. No hay nada de Kai en Kai. O sea, ¿hay algo de Bernard en Kai, aunque sea un poquito o algún aspecto Sí. o alguna cosa? Sí, pero tengo que decir que como autor, todos los personajes tienen algo de mí. O sea, ¿En hasta el más serio? malo, sí, sí, Oy, sin oy, oy, duda. oy. Oy, 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 oy. Sí, o sea, todos son como una parte de mí. Algunos pues eran más
más visible, en otros menos, o unos tendrán un porcentaje más alto que otros, pero todos son una parte de mí. Al final todos han surgido de mi imaginación, así que para que sean reales tengo que ponerme como en la piel de todos. Y, bueno, y el protagonista pues quizás sea el más parecido a mí, pero yo no soy él, evidentemente. Yo no voy por la calle matando a gente y... O sea... Muy bien. Una otra cosa ya para terminar con esto. Has dicho que querías escribir una novela de fantasía. ¿Es fantasía para ti? O sea, quiero decir, ¿es fantasía o es novela de aventuras? Porque yo la verdad es que tengo mis dudas. Es verdad que el mundo es inventado y por lo tanto debería ser fantasía. Pero ahora, o sea, no sé qué más tienes preparado para el futuro, pero lo que es la historia de Kai, si la cambio de universo, sigue sirviéndome. O sea, no hay unas reglas muy estrictas en ese mundo que hagan que la historia no pueda suceder en otro momento. De hecho, en algunos aspectos, incluso me recuerda un poco, o sea, hay cosas que he visto que digo, esto podría ser Juego de Tronos, perfectamente, o sea, podría ser Poniente, ¿no? Eh, y sin embargo, me encaja mucho con una novela de aventuras en la que el protagonista inicia y termina un viaje y en ese viaje cambia y acaba siendo otra persona distinta. Pero yo entiendo que lo que tú tenías en mente siempre es fantasía porque lo que hemos visto es una pequeña parte de un mundo que tienes amplio detrás, ¿no? Sí, a ver, es que a nivel de definición de géneros, sinceramente yo no controlo mucho. O sea, para mí es fantasía porque se sitúa en un lugar inventado y, y quizá haya algo de magia o poderes místicos, no sé cómo decirlo. Simplemente por esto, para mí ya es fantasía. Novela de Vale. aventuras, yo lo que entiendo que es una novela donde hay aventuras, como en este libro, pero que suceden en el mundo real, que luego se le ha inventado lo que suceda o basado en hechos reales, o incluso lo típico de los viajes de no sé qué, que se va por el mar, ¿no? Y en el mar, pues, o Ulises o lo que sea, se encuentra sirenas, vale. Pero sucede en el mar, en un mar real, teóricamente, ¿no? Ujú. Para mí eso es la novela de aventuras, pero sinceramente yo no domino. Para mí es fantasía heroica, porque Vale. fantasía heroica entiendo que es un género de la fantasía en el cual esta novela concretamente, lo importante no es el mundo ni es el lore, sino que lo importante es el personaje principal. Esto para mí es novela heroica. Ay, perdón, fantasía heroica. Fantasía épica es otro tipo de fantasía que sería más rollo Tolkien o más rollo Martin, donde todo se expande muchísimo y hay muchísimos personajes distintos. Entonces, este primer libro para mí es novela heroica, para mí el que estoy escribiendo ahora es novela... ¡Ay, joder! Perdón. Fantasía heroica, el que estoy escribiendo ahora para mí es fantasía épica, pero dentro de lo que es fantasía porque podría suceder quizá en nuestro mundo, podría haber sucedido, pero no lo hace, sucede en un mundo aparte, por tanto simplemente por eso ya es fantasía. Pero sí que es verdad que no estoy seguro, no estoy convencido de los términos. Es que, a Pero ver, bueno, yo lo que creo es que porque lo importante de la historia, de esta historia en concreto, es la evolución del personaje. Y es verdad que lo que le pasa a este personaje podría haber ocurrido, por ejemplo, en una España de la época del Capitán a la Triste, porque no hay sí, elementos externos que digas que no pueden haberse sucedido aquí. Lo bueno es que, claro, tú estás construyendo, gracias a esta novela, que es, como tú dices, fantasía heroica, estás construyendo un mundo alrededor que luego sí que puedes llegar a expandir y eso es lo que la separa de una novela que podría existir en el mundo real. Por eso creo que, digamos que está un poco entre medias entre una cosa y otra. sí. A ver, la idea es que el demonio de Arbenios es una introducción como a un mundo más grande que ojalá se pueda ver en un futuro, pero precisamente como es la introducción y cuando lo escribí no sabía si podría publicar más o no, pues lo hice que, o sea, muy simple, que pudiera entenderse todo muy rápido y que no hubiese mucho trasfondo detrás. Lo hay, pero no se menciona prácticamente. Y lo que se menciona son cuatro pinceladas porque es necesario o para expandir un poco, pero nada más, porque era la idea, simplemente que fuera introductorio. Y ya más, y el siguiente, pues si se publica, pues es más adentrarse en el mundo y perderse
en la inmensidad de todo lo que puede ocurrir o ocurre o ocurrió. De hecho, esa forma de verlo me parece bastante interesante porque hay mucha gente, muchos autores que tienen un mundo fantástico en la cabeza y que cuando lo quieren plasmar a sus obras lo que hacen es eso, hacer algo súper descriptivo, súper amplio, súper enrevesado, y en cambio con el mundo que creas, con el demonio de Arvenios, consigues todo lo contrario, consigues que este mundo que estás creando sea súper interesante y queramos saber más, pero como nos lo estás contando en una historia súper trepidante, al final consigue engancharte de una forma que quizá si hubieses tenido muchísimas más páginas de descripción y de contarnos cómo existe este mundo, quizá no hubiese enganchado sobre todo a gente que, porque por lo que estoy viendo, le está gustando a gente que normalmente no está acostumbrada a leer fantasía de este tipo y que nunca se plantearía leerse, por ejemplo, un Brandon Sanderson, que suelen ser novelas muy densas porque a él sí que le gusta explicar su lore de forma concienzuda. No, a ver, a mí también me gusta. El problema es que cuando yo hice esto, yo no sabía siquiera si este libro se iba a publicar. O sea, yo hice esto sin tener idea de nada, ¿no? Que yo quería publicarlo, pero no sabía si alguien lo publicaría y si se publicaba. Yo no sabía si se iba a vender, si alguien lo iba a leer o si iba a quedar en nada y si tendría la oportunidad de escribir más. Entonces, simplemente fue, bueno, ¿yo qué tengo? Yo voy a iniciar un libro y no sé nada más, no sé si se va a publicar. Entonces lo hago simple, corto y rápido. O sea, es que tampoco no... Claro, si cuando lleve 10 libros o 20 como Brandon Sanderson, Ojalá. pues igual hago como él, ¿sabes? Es que no Unos lo sé. tochos O sea, ahí. claro. No, pero No, pero es verdad, el libro es rápido y se lee muy bien. O sea, ese objetivo que te marcaste está conseguido y además yo agradezco después de leer tanta fantasía de los últimos años, un libro autoconclusivo. Que oye, que si lo quieres seguir luego, estupendo, ¿vale? Pero la historia terminó. Yo ya me puedo morir, como quien dice, o estoy hasta el de, no, es que te tengo que escribir heptalogías, es como, ¿de verdad es necesario? ¿No me puedes Sí. contar una historia? Una historia, simplemente, o sea, cuéntame una historia y ya está. Ya, sí, sí, sí. Sí, bueno, eso ha sido un efecto colateral de lo que me planteé. O sea, quiero decir, realmente es autoconclusivo, pero podría no serlo perfectamente y podría haberlo dejado muy abierto, pero no lo hice precisamente por esto, porque es que no sabía si podría haber una continuación. Entonces, dejar un libro abierto sin saber si habrá una continuación o no me parecía una tontería. O sea, una putada hablando mal, ¿no? Para los Sí, lectores. gracias, sí, exacto, lo has dicho muy bien. no, pero por ejemplo, eso mismo lo tenemos en Harry Potter 1, aunque sea una saga, el primero de una saga, perfectamente es un libro conclusivo. O sea, si la autora no hubiese conseguido vender los derechos y conseguir hacer su heptalogía, es un libro cerrado. O sea, funciona en su totalidad prácticamente. Bueno, Sí, vale, sí. vamos a continuar y yo creo que ya sí que nos vamos a tener que meter en spoilers, lo siento mucho, porque sí, porque hay cosas de las que queremos hablar y que inevitablemente vamos a intentar no hacer muchos, ¿vale? O sea, yo creo que la mayoría, si te lees la contraportada, bueno, no sé, en fin, pero bueno, bueno, sois libres de iros, no pasa nada, nos lo tendremos en cuenta. Vale, este libro es una historia de venganza, totalmente. O sea, la historia es una historia de venganza. Y a mí, yo veo que no tiene el camino del héroe, me pregunto si tiene el camino del antihéroe, porque Kai en muchas de sus decisiones me parece súper cuestionable. Es más, muy cuestionable. Te podría decir, este es uno de esos libros que me ha encantado, pero no trago al prota. O sea, quiero decir, no trago, quiero ¿En decir que no serio? esté, que le daría un par de tortas muchas veces, muchas veces. Me ha pasado con otros libros, me ha pasado con Galatea, que es una de mis novelas favoritas, se le recomiendo a todo el mundo. Y a la protagonista la habría apaleado desde el principio hasta el final. O sea, cuando termina digo, por fin. ¿Sabes? Es que estaba ya que no la soportaba, no podía, es que no podía con ella. Y me ha pasado también con... Ay, ¿cómo se llama la saga de Sin Sajo que salió que salieron las películas? Los Juegos del Los Hambre. Juegos del Hambre. Los, Juegos del Hambre. en los Juegos del Hambre, sí, en los Juegos del Hambre me zampé las tres novelas, me encantaron, fantásticas, me enganchó muchísimo, pero yo a Katniss más de una vez
le habría dado un bofetón. En plan, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y con Kai me pasa un poco. Le entiendo a veces y otras veces digo, te has pasado un poco, ¿no? Otras O sea, veces no. se te ha ido la mano. Sí, de hecho, tengo que reconocer que cuando se encuentra ya con su enemigo final y el propio malo le suelta el discurso de tú no eres mejor que yo, tú eres un asesino. O sea, has matado a un montón de gente, te los has pasado a todos por la piedra y te ha dado igual. Si tenían familia, amigos, una hipoteca, te ha dado lo mismo. Y yo pensaba, este señor tiene razón, este señor ha dado en el clavo. Sí, sí, sí. Y no sé si solo me pasa, a lo mejor solo me pasa a mí, pero tú cuando lo estabas escribiendo, en algún momento no decías, joder, este tío se está pasando de la raya. O sea, No, es no, que, no eres la única. O sea, lo que tengo que decir es que me he encontrado que el protagonista a la gente o le encanta o lo ujú. odian. Y no hay término medio. Hay gente que en plan dice, o sea, que se convierte en su máximo héroe, que nunca han leído un protagonista tan guay. Y otros que dicen que es el máximo puto amo. Y otros que dicen que es una mierda de personaje. Y que... Sí, sí, sí. Ojo, Evil, de no, hecho, me dijo que no le gustaba. ojo, no me parece mal personaje, ¿eh? O sea, no me parece una mierda de personaje. Bueno, vale, Mal personaje que como no, es personaje está bien, como personaje está bien, como Claro. persona, no. está bien construido, pero que no te gusta como protagonista, sí. No eres la única. Yo, sinceramente, mientras lo escribía, no lo pensé. Sí que es verdad que el discurso final del villano a mí me encanta. O sea, bueno, Te recreaste de aquí. entre las cosas, de entre las cosas que no son acción, creo que quizás es lo que más me gusta de todo el libro. O sea, la conversación final. O sea, es que me parece una pasada. Dije, joder, yo escribí esto, qué bueno. Pero porque es un personaje que me gusta muchísimo, el villano, y que prácticamente no nos sale y me sabe mal haberlo matado, la verdad, pero bueno, da igual. Eh, y también es uno de esos personajes que tiene como una parte de mí. Es que ya te digo, todos los personajes tienen una parte de mí. Y el protagonista y el villano son los dos que tienen más, yo creo, porque son como una misma cara de... O sea, no, perdón. Dos caras distintas de una misma moneda. Es como yo lo veo, al menos. Pero sí, no, estate tranquila porque no eres la única. Vale, me quedo más tranquila. El personaje es buen personaje y creo que además es el personaje necesario para llevar la historia por donde querías llevarla. Pero claro, me están preguntando aquí, por ejemplo, Gotham Water pregunta, ¿la niña chica del amigo de Kai está inspirada en algún familiar tuyo? Es adorable, dice. Y es verdad, Nandia. Nandia es adorable. Mm. Y Kai parece que la coge mucho cariño en ese ratito que está con ella y le desea Sí. una vida estupenda y tal. Pero luego, cuando se siente traicionado, no vuelve a pensar en ella. Y es evidente que la niña no solo no tiene la culpa, porque no habrá tomado ninguna decisión sobre el complot, sino que además le espera una vida de mierda. O sea, lo más probable es que acabe siendo esclava porque no tienen dinero, se han perdido su casa, se les han quemado el campo. O sea, lo más probable es que acabe teniendo una vida miserable. Y Kai no vuelve a pensar en esa niña, o sea, es que le da todo igual. Es increíble, está así. También es verdad, Tengo que decir que... bueno, perdona, también es verdad que tras esa escena, o sea, tras eso que le ocurre, yo creo que llega al peor momento, o sea, al punto más Sí. miserable de su vida, que está desarrapado, muerto de hambre, tiene sed, le llueve, o sea, que llega a un punto en el que ya está como en lo más bajo y es rescatado por un elemento inesperado que me recuerda mucho a Tolkien. Pero ahora contesta tú a lo de la niña que me interesa. Ah, sí. Ah, bueno, pues ahora me dices cuál. A ver, la niña no está basada en ningún familiar mío, pero cuando tenía 18 años me saqué el título de monitor y hice de monitor a un... O sea, de monitor del comedor a un colegio y tenía niños de primero de primaria que tenían 6 años y estuve muchos meses con ellos y llegué a como a empaparme tanto de su comportamiento y su carácter y cómo son los niños a esa edad que a la hora de hacer el libro lo escribí 5 años después. Aún lo tenía, aunque hubiesen pasado 5 años, lo tenía muy reciente y dije, bueno, al final a la hora de construir personajes
la mejor manera de hacerlos realistas es basarte en cosas reales, porque es como se hacen realistas los personajes, ¿no? Y en este caso, pues me basé no en una niña o un niño concreto, sino en general en el grupo que yo llevaba de niños, de cómo eran, de cómo era su carácter, lo despiertos que eran, lo animados, poco preocupados, ¿no? Y introducí en la niña, en Nandia, todo eso que viví con los chavales. Y luego, sobre el tema de que Kai, al personaje, el protagonista, no vuelve a pensar en Nandia, tengo que decir que sí que lo hacía. En la versión original que yo escribí, había muchos razonamientos, explicaciones posteriores al capítulo 6, que es cuando baja abajo de todo. Y concretamente en el capítulo 7, que es al final del 7, que es cuando descubre lo que ha pasado con la familia de Nan. Ahí reflexionaba sobre Nandia y pensaba en ella y en su futuro. Pero hubo muchas cosas que corté por Minotauro, porque Minotauro, cuando les llegó mi libro, me dijeron que en general había como muchos elementos de retrospectiva, que es verdad. O sea, a lo largo de todo el libro el personaje como que se mortifica continuamente, está pensando sobre lo que acaba de pasar hace 3 páginas. Entonces llegaba en cierto modo llegaba a ser cansino, o sea, a ser cansado, que como lector estés continuamente leyendo, joder, me ha pasado esto y el otro, no sé qué, y qué le ha pasado a tal, ¿sabes? Sino que lo querían como más rápido, digamos. Y corté, o sea, cogí tijeras, corté muchísimo, corté muchísimo. En el capítulo 4, en el 6, en el 7 y en el 9 creo que fueron los que más recorté. Y concretamente en el 7, la parte de esta que pensaba en Nandia, yo creo que es una pena. Creo que se tendría que haber dejado algo, pero bueno, lo recorté por eso. Originalmente tenía. Es que no tiene sentido que con lo que se encariña con ella no va a pensar en ella. Pero Sí. bueno. Bueno, Kai ahora ha ganado para mí Sí. bastante. De hecho, Sabiendo esto del texto original, ahora ya me cae un poquito mejor. es bastante complicado cuando, fíjate, hablabas antes de Katniss de los Juegos del Hambre. Cuando son novelas en primera persona de personajes que son muy introspectivos, pasa tanto en esto, si no recuerdo mal, aunque la leí hace mucho tiempo, y sí, la he leído, en Crepúsculo pasa lo mismo, personajes que son muy introspectivos, que piensan mucho y piensan mucho precisamente como tú dices, en cosas que han pasado hace relativamente poco. Es verdad que al final, cuando tienes una novela que está centrada en un personaje, puede llegar a ser contraproducente, pero hay ciertos detalles que, mira, o sea, precisamente lo comentábamos ayer Elia y yo, que es una lástima porque son cositas que nos gustaría haber visto, porque es uno de los pocos puntos de luz que tiene Kai en todo el libro, porque el Sí. pobre es que es algo que sí que me ha faltado a mí, pero yo porque normalmente tiendo mucho, o sea, me gusta más la fantasía más luminosa que la fantasía más realista. Me ha faltado un poquito de apoyo por alguna parte, porque al final es que al pobre Kai es que le pasan de todas. O sea, me recuerda un poco a cómics, no sé si eres mucho de cómic, pero cómics como el Born Again Born Again, se lo recomendé. de Daredevil, que es un cómic que es precisamente la destrucción máxima, la deconstrucción máxima de un personaje para luego intentar sacarlo de allí. Precisamente con estas cosas, al final entiendo el objetivo, pero es verdad que a mí me faltaba alguien que le ayudase, porque lo estaba pasando muy mal con él, es que lo pasaba muy mal con él. Sí. Pero fíjate, le recomendé a Kai Born Again, le dije, no sé si te has leído cómics, pero hay uno de Daredevil que yo creo que te va a gustar mucho. Esta es la segunda persona que te lo dice, Kai. Yo creo que ya tienes que leerte Born Again. Y lo de Born Again no lo Vale. habíamos hablado, ¿eh? No, es verdad, eso no lo habíamos hablado. En fin, el punto del que te hablaba antes, cuando te he dicho que había un elemento que me había recordado un poco a Tolkien, Ah, sí. no a Tolkien en sí mismo, ¿vale? Pero Kai está ya en lo profundo, profundo, profundo. O sea, ya le han traicionado sus amigos, le ha traicionado su amada. Quizá el golpe más duro para mí, pero uno de los que mejor hilado está, porque ella ya se ve desde el principio que quiere tener más influencia. Oye, has hablado con esta mujer, o sea, pero no te lo esperas, no te lo esperas. Y es
Muy duro ese, ¿eh? Ese es durísimo. El de Rallena para mí es durísimo. Ya sus amigos le han abandonado, ya su amigo de la infancia bueno, también le ha abandonado, entonces ya espiral de dolor, de horror, de terror, tormentas, me llueve, no tengo zapatos, bueno, de todo, o sea, de todo. Y cuando ya está en lo más profundo, aparece un personaje que aparece de la nada, que es uno de los guardias, que le echa unas monedas y con esas monedas él empieza a edificar su vida porque gracias a eso va a un burdel, gracias a eso conoce a una prostituta que le dice que no sé dónde hay peleas, gracias a eso va al club de la víbora violenta, gracias a eso gana dinero, gracias a eso se reconstruye. Es gracias a un guardia que aparece por allí. Entonces a mí me parece un elemento de eucatástrofe, que es una cosa que a Tolkien le encantaba y es una palabra muy rara que a los fans de Tolkien nos gusta mucho decir. Dices eucatástrofe y eres cultísimo. Vamos, por favor. O sea, es como decir resiliencia, ¿sabes? O sea, Que no sé qué es eso. pues la resiliencia es adaptarte como un junco a lo que te venga a la vida, en plan, me adapto y sobrevivo, y la eucatástrofe es ese punto en el que ya prácticamente todo está perdido, pero un acto divino recompensa la bondad de tu corazón. Y entonces son las águilas, ¿no? Las águilas son la eucatástrofe máxima en Tolkien. Ya en el último momento, cuando los héroes han hecho todo lo que han podido y ya han perdido casi toda esperanza, sus actos se ven recompensados por la divinidad y entonces reciben ayuda, ¿no? Aquí no hay divinidad como tal, porque tampoco es que Kai sea un súper creyente ni nada de eso, pero sí que me recordó eso al elemento de catástrofe, en plan, cuando ya estás al borde hay algo, ¿sabes? Hay una pequeña pieza con la que no contabas que dice, te da un soplo y con eso tú ya resurges. Y me recordó mucho. Sí, sí, sí. A ver, yo. Para mí lo más importante para este clic que le hace en la mente es lo de la lluvia. Pero sí que es verdad que sin las monedas no habría ido. O sea, no. Este planteamiento que has hecho de esta cadena, ¿no? Yo no lo había pensado nunca, pero está bien. Gracias por decirlo. Creo que se llama Orit el guardia. Sí, 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 eso sí, es. sí, sí, sí. Y encima luego se va del pueblo y lo ve y no le dice nada, ¿sabes? Y Exacto, es que, ¿ves? recuerdo, Es que no se le recuerdo que puede... cuando lo escribí dije en plan, hostia, no sé si aquí tendría que decirle una palabra o algo, pero ya es en plan, es como si fuera otra persona. Ya, pero Entonces, que ves, que es que te digo no. que cogerle tirria es fácil porque dices, "Uy, ni las gracias". Es que va, es que te digo, es que va así. O sea, Kai llega un momento que va así, centrado y ya solo está pensando en la venganza. Y por cierto, No. ¿es venganza para su señor realmente o no? O sea, lo que hablábamos Paco y yo ayer era, si a él le hubiera si Narwendal hubiera muerto como estaba planeado, sin involucrar a Kai, Ujú, en plan, pues se ujú, han matado entre ellos. ¿Tú crees que si ujú. Kai se hubiese enterado aún así, habría ido a por ellos a vengarles porque tiene un sentido del honor y tiene que proteger a su señor? ¿O realmente había un 20% de Narwhal y un 80% de me habéis intentado joder la vida, cabrones? Voy a por vosotros. O sea, estáis muertos. ¿Cuánto A hay? ver, si ¿Cuánto se hay? O hubiese... sea, No, yo creo que si hubiese muerto como estaba planeado, no se habría dado cuenta. O sea, nadie se habría enterado, no lo habría sabido nunca. Pero de haberlo sabido, sí creo que habría hecho lo mismo. Claro que no lo habría hecho de este modo. O sea, claro, quiero decir, como una no habría pisonadora. ido nunca a ningún juicio, nunca le habrían traicionado a sus amigos, Ralen Anan, sino que directamente habría ido por bala, lo más probable. Pero... Y no sé cómo lo habría hecho, pero sí creo que... Sí creo que si se hubiese enterado lo habría hecho. Sí, sí, sí. Solo, o a lo mejor habría pedido ayuda, es que yo qué sé, habría sido una situación muy distinta porque él no estaría solo. Pero yo creo que sí que lo habría hecho igualmente. Muy bien. Es que a esa pregunta realmente solo podía responder tú. El Sí. público solo puede conjeturar, pero tú eres el único que sabe realmente lo que está dentro de la cabeza de Kai. Ah, es que yo creo que si no lo hace por Narenwal, él en el capítulo 7 se puede ir. A él lo dan por muerto, nadie le busca. Se puede ir donde él quiera, fuera de Correcto. Lénoda, y estará perfectamente, ¿sabes? Si lo hace, es que la única motivación es hacerlo por Narenwal. Realmente, por más que Vala le haya jodido y tal, bueno, pues vale, más jodido, pero yo he sobrevivido, me puedo ir. Es que es arriesgarse por Narenwal. Entonces yo creo que Ujú. sí lo habría hecho igualmente. Bien. Genial. Oye, una cosa que me llama mucho la atención, que está un poco fuera de lo que es la trama en sí, pero a la hora de construir el mundo le has dado mucha importancia a
conseguir que cada uno de los personajes que vienen de diferentes sitios tengan una forma, por ejemplo, con las palabras, con los nombres, que todos tengan un sentido que esté dentro de la geografía que tú mismo te has inventado. Me parece que es un trabajo, además, al final del libro tenemos incluso las explicaciones que tienen todo esto. Eh, ¿En todo momento pensaste, o sea, le diste esa importancia a conciencia sabiendo que, porque te parece que es un elemento muy representativo? Porque no todo el mundo se fija tanto en este tipo de... O sea, hay personas que simplemente se ponen los nombres a los personajes porque suenan bien, pero tú le has intentado dar un sentido. Me gusta que le des tanto detalle porque al final, si lo piensas fríamente, la etimología de todo el universo tiene o sea, la etimología de las palabras la tenemos precisamente porque todas estas cuentan una historia. Con los nombres pasa lo mismo. Me parece que te hayas centrado en esto, me llama mucho la atención y me gusta cómo lo has reflejado en el libro. Sí, cuando escribí las versiones de 2013 y 2014 no lo tenía pensado. Esto fue, pero cuando reescribí la de 2018 por primera vez, cuando la empecé, que no sabía ni si se iba a publicar ni nada, ahí ya empecé con las reglas hechas. No estaban las reglas tan bien hechas como acabaron al final. Al final eran las reglas y nada las podía tocar, ¿no? Al principio no tenía tantas reglas, iba más un poco a mi rollo, pero sí desde el principio había letras que no usaba y desde el principio intentaba darle coherencia. Esto, ¿por qué o sea, esto lo hice sin... No para que a los lectores les pareciera mejor o peor, ¿eh? Esto lo hice por mí. Y de hecho yo no tenía intención de que el anexo final de que se llaman los nombres de Leonora, que estuviera en el libro. O sea, yo tenía las reglas apuntadas en esta libreta, que aquí me lo apunto todo, La libreta. y ya, sí, y ya está. Y yo se lo envío a Minotauro sin darles absolutamente, bueno, ni mapa ni el anexo este, no les di ninguna de las dos cosas. Entonces, más adelante, cuando hablé con Minotauro, una de las múltiples cosas que me dijeron era que intentara expandir el mundo, porque precisamente era algo que no se hace en este libro. El mundo está muy poco expandido. Pues en la versión original aún lo estaba menos. Entonces, una de las cosas que yo hice, o sea, que yo les propuse, fue, bueno, no he dibujado ningún mapa, pero podemos dibujar uno, porque obviamente hay una geografía. Y no os lo he dicho, pero yo tengo unas reglas para hacer los nombres. No sé si podría ser de vuestro interés publicar esas reglas como anexo o apéndice, un rollo como... Esto, la idea era un poco, cuando se lo sugerí, como Tolkien hace en El Señor de los Anillos, en el apéndice A, B, C, D, todas estas cosas, ¿no? Un poco como apéndice. Y los de Minotauro me dijeron que sí, que adelante, que era algo que a los lectores seguramente les gustaría. Y entonces, pues está publicado, pero ya te digo, no lo hice pensando en, bueno, pues a la gente le gustará, o a la gente no le gustará, o lo mirarán o no. O sea, es que me daba igual. Yo lo hice porque para mí tenía más sentido, Mm. pues eso, que si había 10 reinos y en cada reino se habla más o menos una lengua distinta, pues que los nombres tengan su propio sentido dentro de cada reino. Y supongo que también esto es influencia de Tolkien, ¿eh? Pero claro, no a su nivel, porque yo no me invento lenguas ni tengo ganas de hacerlo. Pero claro, un poco para mí no tiene sentido que, pues yo qué sé, Brandon Sanderson, por decir algo, ¿no? Que lo has dicho antes, pues le ponga los nombres que quiera a sus personajes sin que tengan coherencia entre sí, que igual la tiene y no lo sabemos, ¿sabes? Sí, Porque no sí, están sí. publicados estos apéndices. Entonces, bueno, para mí era importante pensando que le daría coherencia, y luego a lo mejor no, ¿sabes? Luego a lo mejor me viene aquí un filólogo y me dije, bueno, tú has hecho esto, pero esto es nada, ¿sabes? Está hecho como el culo por tal motivo, tal motivo y tal motivo. Pero para mí, dije, la única manera que tengo yo de intentar hacer que tengan sentido los personajes y tal, es que incluso sin que se note, los nombres sean distintivos. Y por eso me inventé las lenguas. Tanto si lo hacen los dos autores como si no, es lo que o sea, es lo que hablamos antes de los combates, ¿no? Nadie lo hace, bueno, pues vale, Ok, yo creo es tu que toque, a mí es tu me toque. gusta, o sea, Mm. sí, exacto. No, es que al final demuestras un cariño por lo que estás construyendo que no tiene duda, porque Hombre, te es estás... que pero es que eso, aunque te parezca poco,
es muy importante porque tú estás creando algo de cero, estás creando un mundo de cero, no estás utilizando un mundo que ya existe. Por eso, por ejemplo, cuando la gente escribe fanfics, cuando escribe obras basadas en mundos de otros autores, a mí me molesta mucho cuando se va mucho de lo que de lo que ha escrito el autor. Tú estás creando unas reglas y si alguien escribiese un fanfic a partir de tus libros, te gustaría que siguiesen esas reglas porque tú las has hecho por un motivo. Y hay gente que, o sea, hay autores muy reconocidos que no prestan atención a esos detalles y luego a lo mejor están haciendo obras espectaculares que son superventas, pero no tienen ese cariño muchas veces por la obra que están construyendo. A mí me pasa un poco con Bueno, Juego de Tronos, tengo que reconocer, ¿eh? Porque yo, o sea, el problema de cuando vienes de sí, Tolkien es que ya le das importancia a los nombres y a las palabras Claro. y a las lenguas. Entonces, cuando te encuentras un Tywin que tiene un hijo al que llama y un Jaime, Robert, y un Robert, ya, y un sí, sí. Brandon, habiendo una Cersei o una Daenerys, bueno, y fíjate que todavía con Sí. Valyria tiene cuidadito, los nombres son todos, tienen cierta Mm, consonancia. Pero para mí sí. no tiene sentido que tú pongas a uno de tus hijos Cersei, a otro de tus hijos Tyrion y al otro Jaime. Como, no sé, es que era el nombre de mi abuelo. O sea, es que, es que es una cosa que a mí me chirriaba. Como el libro es muy bueno, no pasa nada. Se lo paso por alto. Pero me chirría, ¿sabes? Y aquí no me ha A mí chirriado también, ningún cuando lo nombre. leí por primera vez. Claro. Cuando Es me que lo leí por primera vez también me pasó, sí, sí. vale, tengo que hacerte una pregunta muy importante. Y luego tengo preguntas de los espectadores, bastantes, Sí. bastantes. Sí, a ver, déjame ver si hay alguna que se pise con la mía. No, creo que no. Bueno, sí que nos han preguntado si el estilo de pelea de Kai es nos han dicho, el estilo de pelea de Kai es muy similar a Oberyn Martell o Aquiles en la película de Troya. Ya hemos hablado del estilo de lucha, pero realmente si tanto Aquiles como Oberyn Martell llevan lanza, si Kai lleva lanza, es Mm. indudable que el estilo se debe parecer porque es una lucha razonable de llevar lanza, ¿no? O sea, por lo Sí, tanto, bueno, no, sinceramente no recuerdo cómo está, bueno, no sé si se refiere al Oberyn del libro o al de la serie, porque son dos Oberyn distintos. Me acuerdo que el Oberyn del libro tiene la misma lanza todo el rato y el de la serie la pierde y empieza a dar volteretas y a hacer mierdas ahí súper... Así que no estoy... Y el de la peli de... La pelea entre Aquiles y Héctor de la peli de Troya de 2004 a mí me gusta mucho, pero no sé, no, sí, es una cosa que es de lógica al final estudiarlo y dedicarle tiempo, como has dicho antes. vale. Muy bien. Yo te tengo que preguntar, ¿en ningún momento te planteaste un final en plan Gladiator? Porque a mí yo estaba convencida de que Kai iba a morir matando. Y de hecho, para mí habría tenido sentido porque habría cumplido todo. O sea, quiero decir, es un personaje que teniendo la posibilidad de vivir una vida feliz, de marcharse y vivir una vida feliz, decide volver y vengarse de todos aquellos que le han hecho daño o que han asesinado a su señor. ¿Vale? Entonces, en algún momento pensé que moriría matando porque no sabía si ya su vida tendría algún tipo de sentido de recuperación. O sea, parecía como que tenía que cumplir esa misión y ya. Yo en algún momento pensé en un final Gladiator, pero luego resulta que no. Entonces quería preguntarte si alguna vez te lo preguntaste tú, se te pasó por la cabeza, y si Kai de verdad tiene algo más que ofrecer, porque había otros personajes que a mí me parecía que tenían mucho que ofrecer y te los has cargado, amigo. Vala está muerta, me debes una explicación Para las al respecto. precuelas. Es mi personaje favorito, me debes una explicación. Sí. Sí, me gusta mucho. A A ver, ver, me gusta mucho Vala porque la has construido muy bien. El cuerpo de Onira me llama mucho la atención, más que el de los infernales, aunque sea porque infernales ha habido en toda la historia. O sea, quiero decir, cuerpo de ejército especializado de hombres lo he visto muchas veces, de mujeres no. Entonces me gustó mucho, me las imaginaba como las amazonas de Temistira o algo así. O Sí. sea, una cosa muy tal. Y luego además me gusta porque creo que Vala tiene un sentido del honor muy férreo. O sea, ella está cumpliendo órdenes de su señora, que manda para ella más que un señor, porque como tú mismo dices en la novela, las oniras están comandadas por mujeres, por lo tanto, la que manda es la mujer. Y creo que Vala hace lo que se le ordena y no creo que sea personal. Entonces, es un personaje que me gusta mucho. Y yo pensaba que a lo mejor, pues, yo qué sé, tenía un futuro, pero vi que no. Entonces, Kai tiene futuro, Kai tiene posibilidad de redimirse, de tener una aventura distinta, una vida distinta. ¿Alguna vez pensaste en matarle? Cuéntanos. a ver,
Estos son muchas preguntas. En Es primer que no. lugar, sí pensé en matarle. Sí pensé en matarle varias veces. O sea, es que s- su historia tenía sentido muriendo él al final. Lo que pasa es que, o sea, pasan dos cosas. La primera es que es mi primera novela, tengo intención de escribir más si pudiera en un futuro y matar al protagonista de la primera novela con el cual has pasado 300 páginas. Es como en plan, si ahora empezara otra novela, tendría que empezar desde cero, que igual habría gente que lo aceptaría como tú, ¿sabes? Porque no les mola nada el protagonista. Pero al final es un protagonista que yo le tengo mucho cariño porque es el personaje con el que, con el que he publicado mi primer libro. Entonces, no lo quería matar tan fácil. Quería dar a pie a que quizá pueda volver a salir en el futuro. Y la segunda cosa es que yo de niño nunca soportaba que el protagonista muriera, nunca. O sea, nunca, o sea, si se veía una peli, una serie, un manga, lo que sea, donde bueno, no el protagonista, el que a mí me guste, que no siempre son los mismos. Si el que a mí me gusta se muere, lo odio, o sea, fatal. Entonces, pensando en mi yo niño, aunque el libro no sea para niños, y pensando en un futuro como escritor, me supo mal matarlo. Entonces, realmente tampoco quería dejarlo vivo. Lo que quería es que no se sabe, o sea, lo que yo quería era transmitir un mensaje de que no se supiera si está vivo o muerto, que podría estar muerto, podría haber caminado 200 metros y ¡pam! Al suelo y desangrado, muerto. ¿Qué es lo que pasa? Que luego tengo un amigo, un conocido que es médico, que cuando se lo leyó me dijo, no tiene sentido que se muera porque puede caminar. Dice, "Si lo primero que tú haces en un apocalipsis es preguntar, los que caminen, que me sigan. Y así sabes qué personas aún son capaces y qué personas no, ¿sabes? Y si él se va caminando, significa que está vivo y que, vale, estará herido o lo que tú quieras, pero que se puede curar. Entonces no conseguí transmitir el mensaje que yo quería, que era el de que no se sabe si está vivo o no. Ujú. Esto por el lado de matar a Elzad. En el caso de Vala, me basé en las Valquirias. Muy bien. En un prototipo de Valkyria de For Honor, que es un videojuego que he comentado antes. Entonces, Vala sí que es verdad que muere, no puede tener más recorrido, a no ser que sea una precuela, pero es como Zodengel. Y en el caso de Vala, creo que no es tan. Bueno, no me sabe tan mal como Zodengel, porque Vala al final es un prototipo de Onira. O sea, es la Onira perfecta, no es distinta al resto, a otras Oniras que pueda haber en Lénoda antes o después de los eventos de este libro. Ujú. Entonces, un personaje como Vala puede volver a aparecer perfectamente, porque puedo coger una Onira cualquiera, jefa de las Oniras, capitana o Onira normal sin que tenga que estar relacionada con Vala y será igual que ella. Bueno, físicamente a lo mejor será distinta, pero a nivel de valores y capacidad marcial y tal, será igual, porque Vala es la Unira prototipo, o sea, no es distinta a eso. Y al Claro. final, como tú dices, pues está muy ligada por el honor y tal, porque así son las Oniras. Entonces, puedo recuperarla, no a ella, sí su espíritu, ¿sabes? En el caso de Zodengel para mí es más problemático porque Sí. a mí me encanta Zodengel, vamos. Bueno, y luego, si lo de Aelzat en un futuro es complicado, no lo sé. Bueno, sí que lo sé, para qué mentirte, pero no te lo voy a decir. Vale, no, 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 si no hace Eh, falta que me digas qué, solo si tiene proyección, si es un personaje con proyección. no, la cosa es que si Aelzad vuelve a salir, o sea, su arco es tendría que ser totalmente distinto a cómo Sí. está planteado en este libro. Claro, sí, ya se ha Al final de vengado, este libro es ostras. un personaje, pero es un personaje totalmente distinto a cómo empieza. Entonces, bueno, debería tener proyección en un futuro, sí, como muy diferente y ya veremos. Vale, lo dejamos Y ahí, ya está. stand-by. Sí. Tienes razón en que Vala es una Onira típica. Es verdad que yo le cogí cariño porque solo había una, pero es verdad que no tiene nada especial que la distinga a lo mejor. O sea, quiero decir que es verdad que lo que tú Sí, tienes, sí. que tienes razón, que puedes poner otro personaje que sea una Onira y a lo mejor sería exactamente igual. Has dicho que Zodengel te gusta mucho y nos han preguntado por aquí, ¿quién nos lo ha preguntado? Gotham Water, otra vez. Si está inspirado en el Rodrigo Borgia de Assassin's Creed 2.
No, Rodrigo Borgia Assassin's Creed 2 es una mierda de personaje. Nada, no nos mola, no nos mola. Ah, Rodrigo. Rodrigo Borgia es el Papa. Es el Ah, Papa, sí, sí. sí, yo No estaba César, pensando en no, César no César, Borgia. no, Vale, Rodrigo sí. Hostia, Borgia. pero ¿y tú qué? ¿Tú los has jugado? No, yo no los he jugado. Lo que pasa es Ah, que la pero historia de ¿sabes los Borgia, historia? la historia de los Borgia me lo sé, vamos. Ah, Sí, vale. toda, No, pues toda. estaba pensando en César. En Rodrigo, bueno, yo creo que, bueno, al final esto no es historia real, al final de Assassin's Creed 2 se pone a hacer un combate brutal contra Ezio que tiene como 50 años menos y Vale, está a pues la par, ¿sabes? está claro que no es Entonces un no, personaje no. real. Pero sí Que que a sepas. nivel de manipulación desde las sombras, sí, un poco basado, no más que en Rodrigo Borgia, en la trama en general de Assassin's Creed 2, sí, quizás sí, un poco. Veo aquí una pregunta de Mickey, que es un poco enchufado del canal. Sí, un poco. ¿Dónde crees que funcionaría más tu libro? ¿En película, serie anime, manga? ¿Cómo te gustaría si pudieses elegir una adaptación? Porque yo tengo... Añade, o sea, ha dicho manga, teatro, musical, o sí, bueno, sea, podría haber un musical del demonio de Armenios, ¿eh? Con toda la de ahí. porque yo, Venganza, venganza. O sea, porque yo lo veo. yo tengo claro que vería un manga, o sea, un anime en este caso. Sí, Sí. Pues yo quiero una peli. a ver, yo es que no soy muy fan de los productos audiovisuales largos, series o animes. Sí que he visto un par de animes que me gustan mucho, pero de cuando era pequeño, ahora de mayor no me atrapa. Series tampoco, no me atrapa nada. Creo que es demasiado corto este libro concreto para hacer una serie o un anime Puede ser una largo película de de esto. animación. Claro, Anime. entonces una película sí que lo vería bien, o sea, una película para mí bien. Aunque él ya tú has dicho que no quitarías nada, yo creo que quizá a lo mejor A lo una de mejor las un tradiciones sí que poquito. habría que quitar. A lo mejor un Alguna de las poco, tradiciones pero. igual arrancarla directamente, pero bueno, yo sí que en peli lo vería bien. Luego la otra opción que me dicen mucho es videojuego. Yo videojuego no lo tengo tan claro porque, bueno, aparte de que tampoco he jugado tantos videojuegos, el mundo no está tan expandido, entonces sería un poco inventarse más. El segundo libro, como es el doble de largo, el doble de expandido, el doble de todo, menos de combates, que hay menos, sí que lo vería más, no para una peli, porque es que el segundo libro no lo veo para una peli, es demasiado largo, sí para una serie o para un producto audiovisual más largo o para un videojuego. Eso sí que lo... Pero el Demonio de Armenios, tal como está ahora, una peli o nada, yo creo. Muy bien. Hay una última pregunta que nosotros queríamos hacerte y luego ya vamos a dar paso directamente a la audiencia, ¿no? Pero nosotros teníamos pensado preguntarte, porque Tolkien reescribía muchísimo, ya lo sabes tú lo sabes mejor que nadie. Repasaba y cambiaba cosas. Si tú pudieses reescribir algo, ¿tú crees que reescribirías algo del Demonio de Armenios o cambiarías algo? Y eso engancha con dos preguntas que nos han hecho los espectadores, que es Álvaro, bueno, un nombre muy raro. Álvaro, no sé, dice, ¿hay alguna crítica que te haya hecho pensar o tomar nota en el siguiente libro? Y Gacomún dice, ¿cómo es el proceso de reescritura? ¿Eres muy crítico contigo mismo? O sea, en realidad, quiero decir, no son exactamente la misma pregunta, pero todas van por el mismo camino. En el proceso de reescritura, cuando estabas haciendo la edición del libro, fuiste muy duro contigo mismo. Ahora mismo, si lo reescribieses, ¿cambiarías algo? ¿Modificarías alguna cosa? ¿Hay algo de tu experiencia o de las críticas que has recibido que te haya hecho tomar decisiones distintas para los próximos libros? Eh, a ver, si ahora tuviese que reescribir, es que para mí el libro está perfecto. Sí que quizá lo único que podría cambiar o que añadiría es las cosas estas que borré, que ligaban un poco con temas que se quedaban, que no se acababan de cerrar, como el tema de Nandia o de Rallena. Mucha gente me ha dicho, ¿qué le pasa a Rallena tal? También había como un monólogo interior de Rallena. No sé cómo, realmente no sé cómo lo metería, porque si esto se borró fue por algo, fue porque no fuera tan introspectivo y estuviese tanto con los pensamientos y tal. Pero sí que creo que es algo que habría que ligar un poco más. ¿Qué pasa con Nan y Nandia, o sea, con la familia el grupo de Nan en general, y qué pasa con Rallena? Son las dos únicas cosas que a lo mejor intentaría cambiar, o sea, más que cambiar, añadir
O sea, añadir, dejar como estaban en la versión original. Pero aparte de esto no tocaría nada. Para mí el demonio de Arvenios está perfecto. Quizá, no sé, apurando más, cambiar algún título de algún capítulo, pero nada, solo cambiar el título. Y luego el tema de los mapas. El tema de los mapas, como he dicho antes, es una cosa que yo no presenté a Minotauro. Yo escribí el libro para que se pudiera entender perfectamente sin mapas. No quería poner mapas, pero cuando ellos me dijeron de expandir el mundo y tal, dije, a ver, a la gente le gustará que haya mapas, aunque yo no quiera. Sigo pensando que que lo de los mapas es un error, porque ha habido gente que, bueno, en el mapa de Arvenios, por ejemplo, te puedes hacer un spoiler mirando, por ejemplo, que aparece la casa de Zodengel, un spoiler del capítulo 10. O en el mapa de Lénoda hay gente que me dice, ¿y cómo es que cuando Aelzad hace el viaje de ida hacia abajo, o sea, hacia el sur, cómo es que no se mencionan estos pueblos por los que pasa? Y es en plan, bueno, pues porque yo cuando escribí el libro no sabía cómo coño se llamaban estos pueblos. Luego cuando tuve que hacer el mapa tuve que ponerles un nombre. Pero claro, el mapa se hizo después de terminar el libro. Entonces, eh, a mí me parece que es un error poner los dos mapas y es algo que cambiaría para que la gente no se haga spoilers y para que sea tal y como yo lo pensé, que al final, si yo hubiese hecho el libro pensando que tendría un mapa, a lo mejor el viaje hacia el sur y hacia el norte los habría descrito totalmente de maneras distintas, pero están escritos para que se pueda entender sin mirar el mapa en un momento. Esto de cambiar el libro. Luego yo como a la hora de revisar, sí que considero que soy muy crítico. Cada vez que escribo un capítulo, bueno, lo reviso varias veces. A medida que estoy escribiendo, estoy revisando continuamente. Y luego cuando está todo acabado, también lo vuelvo a revisar. Incluso o sea, el libro se publicó en marzo y en enero estaba grabando yo el audiolibro y a medida que yo grababa el audiolibro cambiaba palabras, o sea, o sea, cambiaba alguna palabra que salía mal o que estaba algo mal o algo, cosas muy pequeñas, artículos, preposiciones, o sea, no cambiaba el contenido, pero cambiaba alguna cosa de estilo porque no o sea, porque al leerlo en voz alta veía que no me cuadraba. O sea, claro, se publicó en marzo que estaba cambiando palabras en enero. Creo que sí que soy muy crítico. Pero también pasa que, claro, al estar revisando continuamente lo que tú tienes, el capítulo uno está muchísimo más revisado que el último. Sí. Porque cuando tú escribes el último, claro, el uno lo has revisado 200 veces. Y revisas el último 2 o 3 veces, pero no lo revisas 200. Y entonces el capítulo 10 concretamente, de este libro, es el que menos revisado está y el uno el que más. Y hay gente que me dice que el uno es el mejor y hay gente que me dice que el uno es el peor. Entonces, bueno, no sé, pero sí que... Y luego, no sé si me has hecho otra pregunta. Te preguntaban Aparte de si cambiaría si algo... había habido alguna crítica que te hubiese hecho reflexionar Ah, sobre sí, alguna crítica que te haya parecido sí. que tenías que tener en cuenta. En general, o sea, las críticas negativas o no negativas, sino constructivas o de gente a quien no le ha gustado cosas, las dos cosas que menos han gustado en general son el protagonista y los combates. Luego también son las dos cosas que más han gustado. O sea, a Elsa como personaje hay gente a quien le encanta y hay gente a quien no le gusta nada. Y los combates es igual, hay gente que lo ha disfrutado muchísimo y hay gente que no le ha gustado nada. Por todo lo demás, hay pocas cosas que me hayan... O sea, que sí, también me han dicho que algunos diálogos son flojos. Ya está, o sea, estas son las tres cosas que más me han criticado. Entonces, no cambia nada a la hora de escribir yo ahora, porque el segundo libro lo tenía ya planteado desde antes que se publicara el primero, y en el segundo libro yo ya sabía que habría, o sea, que yo no quería que hubiesen combates, prácticamente hay muy pocos, y, o sea, no es un libro de acción, es un libro de intriga. Y además hay muchísimo diálogo, porque precisamente al ser un libro de intriga, pues hay muchísimo diálogo. Entonces yo mismo a la gente, o sea, me pongo a hacer lo que dicen que hago peor y dejo de hacer lo que dicen que hago mejor, que es los combates, que es lo que hago mejor. Ya lo hago muy poco en el segundo libro y lo que hago en teoría peor, que son los diálogos, lo hago muchísimo. Pero lo hago así, que bueno, igual me va bien para mejorar, pero lo hago así no porque me lo hayan dicho, sino porque ya estaba planteado desde un principio. Y, y el tema del protagonista, bueno, ya dije públicamente en un vídeo
que no, o sea, que el protagonista del primer libro no es protagonista en el segundo libro. Y, sí que antes de que se publicara el Demonio Arvenios tenía miedo de que hubiese gente a quien le gustara mucho y que dijera en plan, buah, no me cambies ahora el protagonista, pero estoy tranquilísimo ahora porque precisamente como una de las mayores críticas es que no les gusta el protagonista, pues digo, ah, pues perfecto, como lo estoy cambiando, a ver si les gusta el segundo. Igual no les gusta, pero bueno, hay otra oportunidad. Entonces la respuesta es que lo tengo en cuenta porque me fijo en lo que me critican, pero voy a mi bola, no realmente, bueno, no sé, intentaré mirar los diálogos un poco más quizá, pero no es algo a lo que haga mucho caso, la verdad, sigo mi propio camino, digamos. Mira, Muy bien. Mira, por ejemplo, Ahsoka Chibi nos pregunta, ahora que hacemos un par de preguntas de la gente del chat, que si no pensaste en algún momento en que la protagonista sea mujer, porque dice que las historias de fantasía casi siempre que sean hombres que le molesta un poquito. ¿Llegaste a planteártelo? Simplemente tenías claro que No, iba a no ser me lo Kai. planteo. Sí, no me lo planteé en ningún momento. Ya sabía. Bueno, es que de hecho es un personaje tan antiguo. Lo creé en 2011, ese personaje. En 2011 yo tenía. Eh, ¿Cuántos años tenía en 2011? 16 años. 16 años. Gente joven. Eh, Dios mío. no llegué a plantearme en ningún momento que fuera una mujer. No, no, no. La verdad es que no. Pero bueno. No te preocupes, esa pregunta se le puede hacer al 90% de los autores de fantasía. O sea que pasa mucho. Es verdad que en las novelas de fantasía hay muchos más protagonistas masculinos que femeninos. Creo que es una cosa que se acabará equilibrando de manera natural. También es Mm, verdad que yo he sido muy capaz de sentirme identificada con personajes masculinos, muy, muy capaz. O sea, hay personajes con los que me También, identifico. sí, a mí me pasa lo no, mismo. o sea, sin entrar ahora a decir nombres No, ni nada, yo sí que creo que he puesto, o sea, que hay muchísima representación por parte de ambos géneros en mi novela, o sea, que realmente hay tantas, bueno, no tengo contado, pero más o menos tantas mujeres como hombres. Y ni las mujeres son buenas o malas, ni los hombres son buenos o malas. O sea, está todo muy equilibrado, creo yo, vaya. Está equilibrado y no porque lo buscara hacer así, sino porque, evidentemente, bueno, no sé, me sale así solo. Luego el protagonista, solo hay uno, tenía que ser de un género. Bueno, en este caso es masculino. Ya veremos si más adelante, en el segundo libro o otros, hay un protagonista femenino. muy bien. Estoy No sé si mir- quieres leer alguna otra pregunta, Paco, de las del chat. Sí, estoy mirando a ver si encuentro alguna pregunta. Pero es que muchas ya las hemos contestado a medida que Sí, eso es hemos... verdad. Hay una persona que nos ha preguntado que si te gustaría que la adaptación fuese de producción española o extranjera. Yo no sé si has llegado a plantearte eso. Mientras se haga, ¿no? Digo, Sí, 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 porque con mi novia muchas veces nos ponemos bueno, se pone ella a decirme, ay, qué actor haría de ah, sí. protagonista? ¿Y quién haría de Zodengel y tal? Bueno, sinceramente no lo sé. Supongo que preferiría que fuera una producción de Hollywood porque es lo que yo miro. Las típicas pelis de acción estas que yo miro son de Hollywood y películas españolas no miro, la verdad. Pero tengo que decir que no miro nada, ¿eh? O sea, no soy muy consumidor de películas y de series, como he dicho antes, cero. Pero, así que bueno, supongo que de Hollywood porque es lo que, si miro algo es lo que suelo mirar. Pero bueno, sí, lo importante es que se haga y que se haga bien, sobre todo, y, y no sé, y sobre la marcha. ¿Y tienes algún actor prototipo en la cabeza para hacer de Kai? O sea, ¿tienes, cuando tú estabas escribiendo el libro, pensabas en alguna figura o si hiciesen una adaptación, te gustaría algún... O sea, ¿tienes un perfil? Porque claro, hubo un momento en el libro cuando se cambia el peinado Se y hace un cambia el look, mohicano ahí claro, en el río. de repente a mí me viene a la cabeza Robert De Niro en Taxi Driver, pero claro, en el resto del libro no he tenido esa misma imagen, precisamente por eso, porque hasta que no es casi el final del libro,
pero en Taxi Driver precisamente hace exactamente eso. Por eso, ¿tienes algún actor? Es que yo tampoco, no suelo asociar demasiado las imágenes, suelo a lo mejor hacer dibujos y cosas así, pero asociar un actor a un personaje que estoy leyendo no lo suelo hacer habitualmente, es por curiosidad. A ver, no, porque es que cuando pensaba en el protagonista, o sea, desde un principio, todos los personajes están más o menos descritos. Sí, Algunos más, otros menos. Tienen o sea, el color del cabello, de los ojos, son más altos, más bajos, más cortos, lo que sea. La barba o lo que sea. Pero es que a Elzad no lo está. O sea, a Elzad es el único. Yo desde un principio no quise decir nada. O sea, nada expresamente. Para que cualquier persona pudiera imaginar, o sea, pudiera ponerse en su lugar. sí. De hecho, en Minotauro me dijeron una de las cosas, descríbelo un poco, ¿sabes? Y no lo hice, porque yo Incluso en la quería, portada. sí, yo quería que no, o sea, yo quería o sea, que pudiese ser o negro o blanco, o sea, con cabello o sin cabello, bueno, no, sin cabello no puede Algo ser, de porque no cabello tiene que tiene. tener. Pero bueno, no sé, o sea, que los ojos de tal color o tal, lo que sea, o sea, es que me da igual, o sea, yo quería que cualquier persona que lo leyera se pudiera sentir identificada. Claro, si eres mujer quizás te guste más, vale, porque es un hombre, porque tiene que ser de un género, pero que fuera lo más abstracto posible. La única descripción que se dice, que se da de él es en el río y lo único que se dice es que tiene un rostro hosco, creo que es lo único que se dice. Así que, bueno, yo como actor, no sé, quizá como es mi personaje principal, no me imagino a nadie. O sea, no, realmente es una discusión que siempre tengo con mi pareja y además los actores que se me vienen a la mente son los que me gustaban hace, no sé, hace 15 años cuando yo miraba cines que ya no consumo casi nada. Y los de hace 15 años ya son un poco mayores para hacer este rol. Así que, no sé, la verdad es que no tengo ninguna figura de ningún actor pensado. Siempre podemos poner a Henry Cavill. A Henry Cavill vale para todo. A mí me vale para todo. Yo creo que puede hacer cualquier cosa. Ahí te lo dejo. Si hablas con él, Pero, avísame, por favor. pero Henry Cavill está ya, bueno, ahora está de puta madre, pero será viejo ya con el tiempo, quiero ¿Qué decir, no dices? es... Ese chico no puede ser No, viejo no. nunca, hombre. Ese no es viejo nunca. Es más joven que yo, ¿eh? Es más joven que Ah, yo. sí, Sí, no sí, sé sí. cuántos años tiene. No Ya sé todos cuántos son años más tiene. jóvenes que yo. Bueno, ahora que has mencionado a tu novia, la gente no lo sabe. Yo no la he conocido en persona, pero sí he visto una foto y sé que es muy guapa. Y cuando empezabas a describir a Rálena en la novela, yo digo, joder, pues se parece un poco, ¿no? Porque es así guapa, con los ojos claros y tal. Y luego tiene ese giro y digo, pues no creo que sea ella, porque es que ya hay que ser mala gente, ¿no? Para decir, he hecho un personaje inspirado en ti. Es una maldita traidora. Eh, ¿Has visto una foto suya? ¿Cuándo la viste? Pues cuando se metió en el grupo de Telegram de Regreso a Hobbiton, ella tenía una foto de perfil y yo soy chica, yo cotilleo. ¿Le tengo que cotillear? Vale, vale. Claro, Pues claro. no, o sea, la verdad es que es una casualidad porque cuando escribí el capítulo 4 que es el de Ralena, en 2018, era julio y no la conocía aún, ya la conocí en octubre, así que es casualidad que la descripción sea parecida. Es muy O- parecida, yo o- creo que ya la o- estabas buscando, ya la estabas buscando. A ver, ya, una que se parezca a Ralena, por favor. Pero solo físicamente, por favor. exacto. Ay, en fin, pobrecilla. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por concluida la entrevista más larga de la historia de la humanidad. O sea, ha aguantado casi todo el mundo hasta aquí, lo cual es de agradecer. Kai, tú también has aguantado hasta aquí. También te lo agradezco mucho porque yo pensaba que iba a ser una horita ligera y al final... Bueno, hay tantas cosas que nos gustan de este libro y tú le tienes tanto cariño, tenías tanto que contarnos que además has compartido un montón de cosas interesantes que bueno, pues al final, fíjate, nos hemos ido casi a una hora y media. A ver, Eh, por mí no te preocupes, ¿eh? Quiero decir que es mi novela. Si nos tiramos 12 horas, me tiro perfectamente 12 horas hablando de ella. O sea que a mí sí, será por ganas, ¿sabes? O sea que sí, ¿no? total, No, pero llevo no, 10 años escribiendo esta novela, ¿sabes? ¿Qué me claro. importa estar un poco más? Pero bueno. Nada, nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, yo desde luego me lo he pasado súper bien. Ahora lo subiremos a YouTube, pero mientras estábamos haciendo esto, me han sugerido o sea, fuera de micro, una idea que me pareció muy buena. Entonces me he atrevido a decir que sí, Paco, sin consultártela, fíjate. Ya, saco los pies del tiesto totalmente. Pobre.
Se nos ha sugerido que sorteemos un libro del demonio de Armenios y a mí me ha parecido muy buena idea porque además creo que tenemos bastante público de Latinoamérica, tanto aquí como en el canal de YouTube, y yo sé que en Latinoamérica el libro es difícil de conseguir. Así que vamos a hacer un sorteo internacional del libro y si le toca, y lo mandaremos a donde esté, a cualquier parte del mundo. A quien le haya tocado le mandaremos el libro. Haremos el sorteo por redes sociales, así que estad pendientes de Twitter, de Instagram, tanto del de Paco como el mío. Y luego le preguntaré a Kai cómo quiere hacer el sorteo. A lo mejor os hacemos alguna pregunta. Alguna pregunta chula y el que tenga la respuesta más guay, o yo qué sé, no sé cómo lo plantearemos, pero algo haremos y nada, pues eso, sortearemos un ejemplar. Para los que no lo hayáis leído, pues es una buena oportunidad para leerlo, sobre todo si donde vivís es difícil de conseguir. Porque Correos llega a todas partes. O sea, igual la editorial no, pero Correos garantizo que llega, que anda que no he mandado yo libros de Tolkien a México en sorteos de regreso a Hobbiton, que además el libro más gordo siempre toca en Colombia o en, o sea, en el otro lado del charco. O sea, donde sea. Hemos pagado unas tasas de correo que vamos, es que no se las saltó un gitano, pero este es ligero, es finito, no pasa nada. Así que aprovechadlo. Y si ya os lo habéis leído y queréis regalárselo a alguien, también podéis participar, no pasa nada. Es un buen regalo, es un buen regalo. Así que nada, te parece bien, Kai, ¿verdad? ¿A que sí? A Sí, que nos sí, por dejas sortear un supuesto. ejemplar. Qué bien, Sí, estupendo. sí, sí. Paco, ¿te parece bien, verdad? Me parece perfecto. Yo ya sabes lo que tú me digas. No lo vamos a hacer de toda la gente que traigamos aquí a hablar de libros porque entonces nos arruinamos. O sea, esto es Todavía tenemos excepcional. que sortear la camiseta. Sí, todavía tenemos pendiente el sorteo de la camiseta de Magos y Medianos, es verdad. Y ese lo vamos a hacer también esta semana. Esta semana lo dejamos montado todo Venga, porque vale. ya no tenemos palabra. En fin, pues nada, Kai, lo dicho, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por pasarte por nuestro canal y te No, deseamos muchísima suerte con el libro. muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido maravilloso poder hablar del libro y además con spoilers, porque en general a los sitios donde he hablado no se podía hablar con spoilers, a las presentaciones y tal, no se podía hablar con spoilers, así que dan ganas como de desfugarse un poco y decir cosas con spoilers. Pues nada, muchas gracias y espero que vaya muy bien el sorteo. Muchísimas gracias. Y a los que nos estáis viendo, pues nada, nos vemos por Twitch, en el canal de Magos y Medianos. Este jueves toca vídeo de Paco, Sí. que seguro que lo va a grabar esta noche. O sea que... Así que nada, como decimos aquí, Paco, despide tú con nuestra frase. Travesura realizada.